Se desató un nuevo incendio en el campo de refugiados de Moira, en la isla griega de Lesbos, que ya había quedado prácticamente destruido en su totalidad por el fuego. Son cerca de 13.000 personas las afectadas por la tragedia. El gobierno de Atenas declaró el estado de emergencia en Lesbos. Tenemos reacciones. El día en que Estados Unidos supera el umbral de los 190.000 muertos por COVID-19 salen a la luz pública entrevistas hechas por el periodista Bob Woodward que revelan que desde el mes de febrero Donald Trump sabía de la gravedad del nuevo coronavirus y también deliberadamente minimizó su peligro. El mandatario insiste que no quería generar pánico. El demócrata Joe Biden acusó a su rival de traicionar al pueblo estadounidense. En Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson presentó el polémico proyecto de ley de mercados internos que ignora partes del acuerdo del Brexit firmado en enero. La Unión Europea denuncia que dicho proyecto viola la ley internacional y socava las negociaciones para la futura relación comercial entre Londres y Bruselas, que atraviesan su peor momento. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo en Grecia con un nuevo incendio que se desató esta tarde en el campo de refugiados de Moira, menos de 24 horas después de un primer incendio que destruyó la mayor parte de este centro de migrantes. El campo llevaba una semana en cuarentena tras la aparición de un primer caso de COVID-19 en un refugiado somalí y la detención posterior de 35 personas que habían entrado en contacto con él. Según medios locales, las familias que se habían quedado allí porque sus carpas no se habían incendiado tuvieron que huir de las llamas, muchas con bebés en brazos. La causa de la conflagración aún son desconocidas, pero no se descarta un hecho premeditado. Unas 13.000 personas que se encontraban en ese campo de por sí sobrepoblado se quedaron sin refugio. Previamente dialogamos con Oscar Camps, fundador y director de la ONG Open Arms, encargada de salvar a estos migrantes de las aguas del Mediterráneo, y esto fue lo que nos dijo. Este campo se reconoce por su hacinamiento, evidentemente, ¿no? Estaba pensado para 4.000 personas y había más de 12.000, 2 lavabos por cada 400 personas, un médico para cada centenar, bueno, por centenares de personas, en condiciones de hacinamiento, evidentemente, y de mucha falta de higiene. Así es que han habido muchos intentos de suicidio, han habido muchas señales que nos hacían pensar que se estaba urdiendo un drama. Ha habido ataques por parte de grupos extremistas locales y algunos foráneos. Ya teníamos demasiadas señales de que era evidente que este polvorín podía estallar en cualquier momento, y así ha sido. Y no sé si tenemos que lamentar la pérdida de vidas o no, gracias a Dios, pero de este campo ya no queda absolutamente nada. Estas 12.000 personas están ahora sin nada todavía, y además la respuesta del gobierno griego ha sido mandar a los antidisturbios, evidentemente. No se preocupan por los servicios mínimos ni por los derechos humanos, sino por la fuerza, ¿no? por mandar la policía y los antidisturbios. O sea, ya criminalizamos de entrada esta situación, y evidentemente pues bueno, no esperamos gran cosa, lamentablemente, ¿no? Cada vez estos campos se parecen más a los campos de concentración, ¿no? Son campos en los que encerramos lo que no queremos ver y la tenemos ahí durante meses o años sin apenas asistencia, y con la pretensión de exportar un mensaje al exterior de que eso es lo que se espera si venís, y que la muerte os disuada de poder venir a Europa, ¿no? Creo que este es el mensaje, y esta es la inacción deliberada de la propia Unión Europea. No esperamos gran cosa de la administración de momento. Cambiamos ahora de información, pasamos a Estados Unidos, donde unos 100 focos activos de incendios continúan quemando gran parte del oeste del país. Kate Brown, la gobernadora del estado de Oregon, aseguró que las conflagraciones podrían llevar a la mayor pérdida en vidas humanas en la historia de ese estado. Las llamas devastaron las localidades de Detroit, Blue River, Vida, Phoenix y El Talento. Decenas de miles de personas han recibido órdenes de evacuación en los estados de Oregon, Washington y California, y miles se han quedado sin servicio eléctrico. En California, los cielos amanecieron teñidos de un intenso color naranja a consecuencia de los incendios.
Y seguimos en ese país porque Estados Unidos superó el umbral de las 190.000 muertes este miércoles, en momentos en los que Donald Trump se ve sumido en un nuevo escándalo. La publicación de audios de una entrevista concedida al veterano periodista de investigación Bob Woodward en el mes de febrero revela que Trump sabía de la peligrosidad del COVID-19, cuando paralelamente insistía ante la opinión pública que todo estaba bajo control. El presidente se defiende diciendo que buscaba evitar el pánico. Los audios son cortesía del diario Washington Post y el informe es de Marina Sardiña. ¿Mintió deliberadamente Donald Trump al pueblo de Estados Unidos? Durante los primeros meses de la pandemia, el mandatario minimizó públicamente y en repetidas ocasiones los peligros del COVID-19. Me gustaría pedir y advertir a los medios de comunicación y a todos los demás involucrados que no hagan nada para incitar al pánico, porque no hay razón para entrar en pánico en absoluto. Pero según revelan los audios de las entrevistas realizadas en ese periodo por el periodista Bob Woodward para su nuevo libro, Rage, el mandatario sí sabía de la gravedad del nuevo coronavirus. Siempre he querido restarle importancia. Es muy complicado, es muy delicado e incluso más mortífero que la gripe común. Un discurso radicalmente opuesto al que Trump transmitía a la opinión pública. Se irá, solo mantengan la calma, se irá. Ante la nueva polémica y cuando Estados Unidos roza los 190.000 decesos por coronavirus, Trump se ha retractado de sus declaraciones pasadas, alegando que intentaba contener el pánico y la histeria colectiva. Bueno, creo que si dijera que para reducir el pánico, tal vez eso. Soy un admirador de este país. Amo nuestro país y no quiero que la gente se asuste. Desde la oposición, su rival en la carrera por la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden, le acusa de mentir al pueblo estadounidense. Él tenía la información, sabía lo peligroso que era, y mientras esta enfermedad mortal arrasaba nuestra nación, no hizo su trabajo a propósito. Fue una traición de vida o muerte para el pueblo estadounidense. No fue hasta julio que el republicano cambió su discurso y comenzó a usar mascarillas en público. Un giro de 180 grados incentivado por las encuestas, que muestran que 2/3 de los estadounidenses desaprueban su gestión de la pandemia de cara a las elecciones. En otras noticias, el primer ministro británico Boris Johnson defendió este miércoles su nuevo proyecto de ley de mercados internos ante las críticas de la Unión Europea y los gobiernos autónomos británicos que afirman que vulnera las disposiciones del acuerdo del Brexit. Nuestra corresponsal en Londres, Marcela Gutiérrez, nos explica. El primer ministro Boris Johnson presentó en el Parlamento un controvertido proyecto de ley que anula de manera unilateral lo que ya se había pactado en la ley de retirada con la Unión Europea. El premier británico defendió la ley del mercado interno que, según él, va a garantizar el mercado entre el Reino Unido, principalmente con la provincia de Irlanda del Norte, que ha sido uno de los puntos más álgidos en la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los críticos de Johnson, pero también ministros de su propio partido conservador, han criticado esta medida, ya que aseguran viola la ley internacional. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó su preocupación sobre esta nueva maniobra política y aseguró que, además de violar la ley internacional, pone en riesgo la futura relación comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea. La maniobra política sucede en medio de una nueva ronda de negociaciones aquí en Londres sobre un acuerdo de libre comercio que entraría en vigor una vez que el Reino Unido abandone el bloque de naciones el próximo 31 de diciembre. Y la oposición de Belarus denuncia una nueva detención a opositores. Esta vez se trata del abogado Maxim Znak, miembro del Consejo Coordinador para el Traspaso Pacífico del Poder en el país, quien fue detenido por hombres enmascarados. Un comité de investigación reveló que tanto Znak como María Koleniskova se encuentran detenidos bajo sospecha de desestabilización del país y de daño a la seguridad nacional. Ambos han sido líderes en las masivas movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Alexander Lukashenko, que resultó reelecto el pasado 9 de agosto, al que acusan de haber incurrido en fraude. El mandatario sigue rehusándose a toda posibilidad de diálogo con la oposición para poder entonces solventar el problema que hay en el país luego de estas cuestionadas elecciones presidenciales. Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Continúe con nosotros. Que tenga usted una muy buena noche.